Bien, las competencias transversales de las que estamos hablando se pueden definir, se deben definir de hecho a varios niveles, ¿no? Para empezar, a nivel universitario nacional. Ya lo hemos visto, están en el BOE. Todos los planes de estudio del país tienen que cumplir esas competencias transversales. De hecho, incluso podríamos hablar de un nivel previo, todavía más genérico, que sería el sistema universitario supranacional. Me refiero con eso a los descriptores de Dublín, que emanan del marco del Espacio Europeo de Educación Superior y que es en las que se basan luego lo que dice el BOE. En cada uno de los países del espacio europeo, sus BOEs correspondientes tienen que decir cosas parecidas a las que dice el nuestro, porque todo viene del mandato del Espacio Europeo de Educación Superior y en particular de los descriptores de Dublín. Luego, una vez el sistema universitario nacional ya ha concretado, pues la universidad va y concreta todavía más, lo define en términos más operativos para el colectivo de sus profesores. E incluso añade cosas con las que pretende distinguirse de otras universidades. Y luego viene una escuela y dice, muy bien, en nuestros planes de estudio estas son las competencias que tenemos que cumplir, porque las ha puesto encima de la mesa la universidad, nosotros las redefinimos de esta manera y además añadimos alguna cosa que queremos que sea específica de la escuela, y luego ya vienen las asignaturas que de alguna manera también tienen que heredar los compromisos de la escuela en términos de competencias transversales. Vamos a ver un poquito estos niveles de universidad, escuela y asignatura. Esta, por ejemplo, son las competencias genéricas de la UPC, de la universidad donde trabajo, lo que llamamos las 7 magníficas, las 7 competencias que tienen que cumplir todos los planes de estudio de la UPC. Los alumnos tienen que desarrollar una capacidad emprendedora y de innovación, sostenibilidad y compromiso social. Estas podrían ser competencias que no salen directamente del BOE, pero la universidad pretende que nuestros alumnos se distingan por eso, aunque realmente hoy en día cuesta mucho distinguirse, porque prácticamente todas las universidades en su lista de competencias genéricas tienen cosas parecidas a estas dos, ¿no? Luego tenemos la tercera lengua, preferentemente en inglés. Nosotros tenemos dudas a veces de cuál es la primera y cuál es la segunda, pero lo que no tenemos ninguna duda es que la de tercera es el inglés. Y aquí incluso se enumeran los requisitos para cumplir esa competencia, para que veáis que en algunos casos pues esto está muy normativizado, ¿no? Pues tendrás esa competencia si satisfaces alguno de estos criterios, ¿no? Y luego está comunicarse eficientemente, de manera oral o por escrita, trabajar en equipo, utilizar con solvencia recursos de información o capacidad para aprender de manera autónoma, que estas ya sí que emanan bastante directamente del BOE, con una formulación más particular, ¿no? Estas son las de la UPC. Aquí dice que para la UOC, que es la Universidad Oberta, prácticamente las mismas, porque es así, prácticamente todas las universidades, la autónoma seguramente también tiene alguna lista así, y pongo aquí la UOC, por poner cualquier otra, está la USE, esta transparencia para una conferencia en la UOC, pues ni siquiera lo voy a cambiar, porque es que en todos lados es lo mismo, ¿no? Más, con alguna pequeña diferencia, un poquito más énfasis nosotros en la sostenibilidad, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de que haya un documento oficial en el que diga cuáles son las competencias que son de obligado cumplimiento en toda la universidad? Bueno, pues que se pueden amortizar esfuerzos, se puede organizar equipos de trabajo para preparar material sobre cómo desarrollar la habilidad de trabajo en equipo. Y ese material será de utilidad para todos los planes de estudio de esa universidad. Eso es lo que hizo la UPC, y en la página web del Instituto de Ciencias de la Educación se pueden encontrar manuales sobre cómo desarrollar esas competencias, cómo evaluarlas, etcétera, ¿no? Y son de utilidad para todos, porque en todos los planes de estudio estamos comprometidos con esto. Así que esto es de interés. Luego puede venir una escuela y añadir alguna competencia específica, ¿no? Con la que pretende, digamos, adquirir una identidad más propia, ¿no? Este es el caso de la Escuela de Politécnica Superior de Castelldefels. Ahora ya tiene otro nombre, pero en su época, cuando se definieron los planes de estudio, pues añadió un par de competencias, además de las definidas por la UPC, además de las 7 magníficas, pues además pues trabajar por proyectos y uso solvente de instrumentación de laboratorio. Como digo, buscando una especie de sello de identidad frente a un escenario de mucha competitividad. Cada vez más difícil diferenciarse, porque hoy en día pues prácticamente todas las escuelas de ingeniería pues pueden decir que entrenan a sus alumnos a trabajar por proyectos, por ejemplo.
Lo harán mejor o peor, pero está escrito que entre las competencias. Y luego viene ya la cuestión de a nivel de asignatura, porque al final esto se tiene que cocer en las asignaturas, ¿no? En la secuencia de asignaturas que los alumnos hacen a lo largo del plan de estudios, ¿no? Aquí lo que quería decir es que las asignaturas ofrecen un marco excesivamente limitado para el desarrollo de competencias transversales. Tú no puedes decir, mira, en esta asignatura, además de aprender la física que tienen que aprender los alumnos, pues tienen que aprender trabajo en equipo. Te ha tocado, ¿no? Pues mira, pues lo que me faltaba. Si apenas tengo horas para explicar el temario de física, encima me cae el muerto de tener de la responsabilidad de esa competencia, ¿no? Entonces no hay más remedio, en mi opinión, que organizar las asignaturas para que colaboren, un conjunto de asignaturas para que colaboren en el desarrollo de competencias a lo largo del plan de estudios. Por ejemplo, si tenemos la competencia de trabajar en equipo, pues ¿cuál de las asignaturas de primero va a tener va a ofrecer a los alumnos una primera experiencia de trabajar en equipo? Pues física 1, muy bien. ¿Y cuál de las asignaturas de segundo va a coger el relevo y va a seguir entrenándoles un poquito más en el trabajo en equipo? Pues química 2. ¿Y quién en tercero y quién en cuarto? Entonces reúnes al profesorado implicado en esa competencia, a los diferentes niveles de plan de estudio, y se ponen de acuerdo en criterios, procedimientos, materiales, a qué nivel hacer énfasis en qué elementos de esa competencia. En fin, a lo largo del plan de estudios, un compromiso bueno, una carrera de relevos, porque si no, no hay manera de abordar esto. Esto sería la visión que tenemos hoy en día sobre el desarrollo de competencias a lo largo del plan de estudios, que luego ya reaparecerá más adelante cuando entremos en materia y a trabajar el concepto. Pero tampoco hay que descartar que en algunas circunstancias puede haber una asignatura específica que trate una determinada competencia transversal. Eso, por ejemplo, ocurrió hace años en el plan de estudios de la Escuela de Trabajo, en el que se puso una asignatura en primero que se llamaba técnica de comunicaciones, técnica de comunicación oral y escrita. Ya lo dice claramente el nombre. En una asignatura de primero se entrenaba a los alumnos a redactar, a hacer presentaciones orales, porque se consideraba que las habilidades comunicativas eran importantes. Entonces se contrató a un profesor experto, una profesora experta en esas materias. Y bueno, pues había una asignatura. No a todo el mundo le gustaba porque decía, ¿para qué dedicar tiempo a esto cuando podríamos tener una segunda asignatura de matemáticas, ¿no? Pero bueno, la dirección del centro en ese momento dijo que eso era importante, y entonces había una asignatura específica donde los alumnos tenían un cierto entrenamiento y aprendimos allí algunas cosas, ¿no? Eso tiene un recorrido limitado, porque ocurría perfectamente que al cabo de 3 años, cuando los alumnos tenían que hacer una presentación de su proyecto de fin de carrera, pues hacían la presentación y el tribunal se quedaba mirando y decía, pero oye, tú no hiciste la asignatura aquella de técnica de comunicación oral y escrita, como diciendo, pues vaya caca de presentación que nos has hecho, no te habían entrenado para eso. Y entonces el alumno se quedaba pensando y decía, ¿qué asignatura? A ver, ¿qué asignatura hiciste? Ah, sí, aquella de primero, sí. Bueno, pero eso yo ya la aprobé hace años. Ya está. Como diciendo, ¿y qué quiere usted decirme? Que yo ya me la quité de encima, que es lo que hacen los alumnos cuando aprueban una asignatura, se la quitan de encima. Para ellos las asignaturas son cosas que se van quitando. Ya tengo una menos. Ellos dicen una menos. Por tanto, esto tiene un recorrido limitado, pero aquello nos ayuda a aprender un poquito, y en los nuevos planes de estudio esa asignatura pues ya desapareció y quedó, digamos que integrada a lo largo del plan de estudios, y hoy en día pues se hace un poquito de comunicación oral escrita en primero, un poquito en segundo, un poquito en tercero, con resultados en general mejores que los que teníamos en aquella época. Pero bueno, hubo que pasar por aquel momento y fue positivo como aprendizaje. Y no descarto que hoy en día pues pase lo mismo con algunas otras competencias que no sabemos muy bien todavía, como por ejemplo sostenibilidad. Pues a lo mejor que se puede hacer en este momento es que haya una asignatura en primero que dedique un tiempo a considerar esas cuestiones de sostenibilidad hasta que aprendamos
como hicimos con el caso de comunicación oral y escrita, a empapar las asignaturas a lo largo del plan de estudios para que el alumno tenga una cosa más fundamentada, ¿no?